Vamos a continuar con el tema de trabajo y energía. Anteriormente dimos una definición desde el punto de vista de la física, lo que significa trabajo. Vimos que es un producto escalar entre una fuerza y un desplazamiento. Vimos casos particulares, fuerza constante, fuerza variable, trayectoria rectilínea, trayectoria curva, e hicimos algunos ejemplos. En esta ocasión vamos a relacionar el trabajo con energía. Vamos a ver diferentes tipos de energía que posee un cuerpo o un sistema. Vamos a relacionar el trabajo con la energía que se conoce como energía cinética de un cuerpo, el teorema del trabajo y la energía. Y vamos a hablar de otros tipos de energía, como la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica, que junto con la energía cinética forman lo que se llama la energía mecánica en los estudios de dinámica mecánica. Y vamos a mencionar otros tipos de energía. Pero lo interesante es la relación entre trabajo y energía. Vamos a mencionarlo también. El concepto de potencia. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a iniciar entonces con el teorema del trabajo y la energía cinética. Existe un teorema llamado el teorema del trabajo realizado por las fuerzas externas y la energía cinética de un cuerpo, de una partícula. El trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, los cambios en su posición, pero también está relacionado con los cambios en la rapidez del cuerpo. Energía cinética es una energía de movimiento. Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su rapidez. Y se define y se calcula como un medio de la masa del cuerpo por la rapidez al cuadrado. A veces uno las dice malas las cosas y dice velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad es un vector y no existe un vector al cuadrado. Entonces a veces uno por costumbre, por algunas lagunas ahí mentales tal vez, dice la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero debemos entender que es rapidez al cuadrado, la magnitud de la velocidad. Un cuerpo posee lo que se llama energía cinética si está en movimiento y tiene una rapidez, posee energía cinética. Entonces el trabajo de la fuerza resultante o el trabajo total sobre un cuerpo, sobre una partícula, está relacionado con el cambio de la energía cinética. Supongamos que tenemos una fuerza constante y movimiento rectilíneo. Como siempre empezamos por el caso más sencillo. Y vamos a ver cómo el equivalente pues, del trabajo de la fuerza neta o el trabajo total. Vemos acá que tenemos un cuerpo que inicialmente en una posición x1 tiene una velocidad v1. Luego se aplica una fuerza
en una posición que sub 2 tiene una velocidad de sub 2. Eso significa que hay un desplazamiento y hay un cambio aquí en la rapidez. La dirección es, el movimiento es rectilíneo, la dirección de la velocidad no cambia, solamente la magnitud. De un caso particular, por supuesto. Entonces, si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Entonces tenemos una de las ecuaciones para movimiento de aceleración constante. B sub 2 al cuadrado igual B sub 1 cuadrado más 2A delta X. B sub 2 es la rapidez al final del intervalo y B sub 1 es la rapidez al inicio del intervalo. Y tenemos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si despejamos la aceleración de la primera ecuación y la sustituimos acá en la segunda, tendremos que la fuerza es igual a la masa por B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 cuadrado sobre 2 delta X. Y el trabajo de la fuerza es F por delta X, para este caso específico, de fuerza constante y movimiento rectilíneo. Entonces F por delta X va a ser igual a 1/2 de la masa por B sub 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por B sub 1 cuadrado. Entonces cada uno de esos términos a la derecha es la energía cinética al final del intervalo menos la energía cinética al inicio del intervalo, tal como hemos dicho que se define la energía cinética del cuerpo. Entonces el trabajo es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo. El trabajo total es igual a delta K, con K igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. En los valores iniciales, valor final y valor inicial del intervalo. Entonces tenemos el teorema del trabajo y de la energía cinética que dice así: el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Trabajo total igual a K sub 2 menos K sub 1, donde K es la energía cinética, K sub 2 es la energía cinética al final, y K sub 1 es la energía cinética al inicio del intervalo. Y lo podemos escribir como delta K. Un cambio en energía cinética. El trabajo total es igual a delta K. Aquí tenemos diferentes situaciones en las que podemos comparar la energía cinética de un cuerpo acá arriba con la misma masa, dos cuerpos que tienen la misma masa, la misma rapidez y direcciones diferentes para la velocidad. En la imagen de arriba tenemos el cuerpo con la misma masa, dos cuerpos con la misma masa, la misma rapidez, pero direcciones de velocidad diferentes, pero tienen la misma energía cinética, porque es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, la misma energía cinética. Luego, en el ejemplo, los cuerpos de la imagen del medio, tenemos un cuerpo tiene el doble de masa que el otro y la misma rapidez. Entonces ahí, este cuerpo del doble de masa tiene el doble de energía cinética que el que tiene masa M. Y en la tercera imagen tenemos dos cuerpos con la misma masa y uno tiene el doble de la rapidez que el otro. Este tiene el doble de la rapidez que el otro. Entonces, el segundo cuerpo tiene 4 veces la energía cinética del primero, porque sería 2v cuadrado. 2 por v, todo al cuadrado, sería 4v cuadrado. Entonces la energía cinética del primer cuerpo es 1/2 de mv cuadrado.
y de la del segundo cuerpo 1 medio de m, 4q cuadrado, 4 veces la energía cinética del primero. Entonces estamos comparando valores de energía cinética para diferentes situaciones. Las unidades en el sistema internacional para la energía cinética es 1 medio de m por v cuadrado, la masa es en kilogramos, la rapidez en metros por segundo, pero está elevado al cuadrado, eso lo podemos escribir como kilogramos metros por segundo cuadrado por metro, multiplicado por metro. Metros por segundo cuadrado, eso es masa por aceleración, las unidades de masa por aceleración. Es fuerza, entonces es Newton. Entonces ahí tendríamos Newton multiplicado por metro. Eso recibe el nombre de joules, que se simboliza con una nota. Entonces las unidades del trabajo es Newton por metro. Y cuando se trata de energía, a esa combinación se le denomina joules. Entonces las unidades de trabajo son Newton, metro, y de energía, joules. Aquí lo hemos hecho para la energía cinética, pero para cualquier tipo de energía, las unidades en el sistema internacional son joules. Hay otras unidades, ¿verdad?, para la energía, que a veces depende del ámbito en el que se está trabajando. Todos los tipos de energía tienen por unidad joule. Vaya, hemos hablado de la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento, de la rapidez. Pero hay otros tipos de energía, hay una gran cantidad de tipos de energía. Energía potencial gravitacional, que es la energía que posee un cuerpo en virtud de su posición respecto a una referencia, digamos la superficie de la Tierra está en el campo gravitacional y posee una energía potencial si se encuentra a una cierta altura respecto de la superficie. Tenemos la energía elástica, que es una energía en virtud de un sistema o cuerpo debido a su deformación. Puede estar estirado como un resorte, una tira. Posee energía potencial, energía electromagnética, energía eléctrica, energía química. Se habla a veces de la energía de enlace, la energía de ionización, digamos, para sacarle electrones a un átomo, la energía de enlace de moléculas, energía calorífica, termodinámica. Existe un equivalente del trabajo como el calor, energía atómica y energía nuclear. Cuando se habla de energía, el concepto de energía no es único. Hay diferentes acepciones y definiciones. Depende del campo de la física en el que se está estudiando. Por ejemplo, en mecánica hay una definición bastante simple de energía. Dice que la energía es la capacidad de un cuerpo, de un sistema, de realizar trabajo. Mecánica. Es una definición bastante simple. En termodinámica se define como la capacidad de un objeto de transformarse o de transformar a otro objeto. Y ahí también tenemos el equivalente mecánico de calor, ¿verdad? La energía calorífica el calor es una forma de energía.
en la teoría relativista, en mecánica relativista, existe una relación entre la masa y la energía. Se habla de una masa en reposo, se habla de energía en reposo. Y hay un equivalente de la masa en reposo con la energía, con aquella famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. En mecánica cuántica, la energía es una propiedad de los objetos físicos, de los entes físicos. Y hasta se habla, en mecánica clásica se habla de que la energía es un escalar. En mecánica cuántica se llega a hablar de la energía como una componente temporal de dicen un cuadrivector de energía y momento. Para dos observadores diferentes que miden la energía de un cuerpo en relatividad, no miden el mismo valor. Bueno, entonces este concepto de energía es diverso dependiendo del área de la física, desde dónde se está abordando el tema. En mecánica cuántica hasta llega a ser un operador de energía. Pero bueno, quedémonos con que en mecánica es la capacidad de un sistema, llamémoslo así, de un sistema de realizar trabajo. Y va a ser muy interesante más adelante para nosotros, si hacemos trabajo sobre un sistema, sobre un cuerpo o sistema, si hacemos trabajo sobre él, aumentamos su energía. Si es el sistema el que hace trabajo, su energía disminuye. Hay una relación pues, inseparable entre el trabajo y la energía. Más adelante se hablará más de eso, ¿verdad? No solamente en la mecánica clásica, sino en otros campos de la física, como termodinámica, electricidad y magnetismo, física atómica, nuclear, etc. Veamos un ejemplo de este teorema del trabajo y la energía cinética. Una pelota de béisbol sale de la mano del lanzador con una rapidez de 32 metros por segundo. La masa de la pelota es 0.145 kilogramos. Haga caso omiso de la resistencia del aire. ¿Cuánto trabajo efectuó el lanzador sobre la pelota? Bueno, me imagino que han visto alguna vez un juego de béisbol, ¿verdad? Entonces el lanzador con la pelota en su mano impulsa primero con su brazo el lanzamiento y luego de ese movimiento suelta la pelota. Entonces dice que la rapidez de la bola al salir de la mano del lanzador es de 32 metros por segundo. Entonces en todo ese movimiento que hizo el lanzador con el brazo, hizo trabajo sobre la pelota de béisbol. Entonces esa es la pregunta, ¿cuánto trabajo efectuó el lanzador? Entonces aquí podemos calcular este trabajo con la rapidez en el momento que sale la pelota de la mano y la rapidez cuando el lanzador la tiene en su brazo hacia atrás, ¿verdad? Antes de hacer el movimiento de brazo. Ahí vamos a considerar que
rapidez inicial de la pelota es 0. La tiene en la mano, luego hace el movimiento de brazo y la suelta. Entonces, el trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y la energía cinética final es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Eso sería un medio de 0.145 kilogramos por 32 al cuadrado. 32 es la rapidez en el momento que sale de la mano. Y la energía cinética al inicio es 0. Entonces, eso da como resultado 74.2 joules. Ese es el trabajo que hizo el lanzador sobre la bola en ese movimiento de brazo. Claro que aquí hemos hecho de omiso de la resistencia de ahí. Bueno, hemos visto también que cómo calcular el trabajo cuando la fuerza es variable. Entonces, si la fuerza es variable, también el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Aquí hay algo como una demostración. Si escribimos la aceleración en X como la derivada de la rapidez en X con respecto del tiempo, esta operación que está aquí como que multiplicáramos por dx arriba y abajo. Bueno, en matemáticas creo que aún ahí la hacen. Pero es decir, la derivada es una operación y no es un cociente. Pero a veces aceptan esta situación. Dbx de x, como si deriváramos la rapidez con respecto a x y luego de x por dt. Es algo así como la regla de cadena, ¿verdad? Creo que ya lo han visto. Bueno, entonces aquí tendríamos dx dt es b sub x y b sub x multiplicado por dbx de x. Luego el trabajo total es f sub x por dx, integral de x1 a x2. Ahora vamos a escribir para f sub x masa por aceleración. Masa por aceleración en x por dx. Ahora por aceleración vamos a sustituir lo que escribimos arriba. Entonces esto será integral de x1 a x2 de m b sub x por dv sub x de x. dv, ¿verdad? dv sub x por dx, por el dx que está ahí. Ese es el desplazamiento. Aquí donde hemos escrito trabajo total integral de x1 a x2 f sub x por dx es el desplazamiento. Luego lo demás es unas operaciones de derivadas. Pero bien, aquí volvemos a como si simplificáramos el dx del numerador con el dx del denominador. Y queda el integral de m b sub x de b sub x. Ahí hemos hecho un cambio en la variable de la integración. Al inicio era x, la variable de integración, y hoy es v sub x. Al inicio era el desplazamiento, la función de la coordenada x. Y luego cambiamos la variable de integración a la rapidez. Entonces aquí tenemos m, integral de m, v sub x por dv sub x. El integral aquí sería v sub x al cuadrado sobre 2. Entonces evaluando en v sub 1 a v sub 1 a v sub 2, de rapidez 1 a rapidez 2. Cambiamos la variable de integración, cambiamos los límites de integración. Esto no sé si ya lo vieron ustedes en matemáticas, pero
se hace con bastante normalidad un cambio de la variable de interacción. Entonces, evaluando, queda 1 medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado menos la rapidez 1 al cuadrado. Exactamente lo que conseguimos para el trabajo de una fuerza constante en movimiento rectilíneo. Lo mismo resultado es para una fuerza variable en movimiento rectilíneo, pero podemos también generalizar a cualquier trayectoria. Entonces, el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética en cualquier condición prácticamente. Veamos un ejemplo. En un martinete, es un martillo que se suelta, claro, en una estructura se suelta y introduce en la tierra algún objeto. Un martillo de acero con masa de 200 kilogramos se levanta 3 metros sobre el tope de una viga en forma de I vertical. Ya vamos a mostrar esto, que se está clavando en el suelo. El martillo se suelta, metiendo la viga y otros 7.4 centímetros en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newtons sobre este. Use el teorema trabajo-energía para determinar literal A, la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga. Y B, literal B, la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. Y ignore los efectos del aire. Bueno, ¿cuál es la situación? Un martinete, una masa de acero de 200 kilogramos a 3 metros de altura de la viga. La viga está enterrada en el piso. Y el martinete, cuando cae, lo hunde más, ¿verdad? Esa es la función del martinete. Entonces está a 3 metros de altura sobre esa viga vertical. Bueno, más bien es una columna. O sea, la viga normalmente se dice cuando está horizontal, las vigas en los edificios. Pero cuando está vertical es una columna, se llama. Pero se llama esa estructura viga I, porque la sección transversal tiene forma de I. Bueno, entonces la pregunta es, cuando ese martinete cae 3 metros, ¿cuál es la rapidez? Después en el instante que llega, que cae esos 3 metros, cuando hay una fuerza, bueno, la fuerza gravitacional y la fuerza de fricción de los rieles en los que está instalado el martinete. Luego vamos a suponer que el martinete y la viga se hunden juntos y se hunde 7.4 centímetros. Y entonces ahí en ese intervalo de 7.4 centímetros de hundimiento, ¿cuál es la fuerza que la viga, que el martillo ejerce sobre la viga? Es igual a la fuerza que la viga ejerce sobre el martillo por acción y reacción. Ignore los efectos del aire. Bueno, la situación es más o menos esa. Ahí he tratado yo. Bueno, estos ejemplos han sido sacados del libro de Sears. Ahí están otras imágenes que dan una mayor comprensión a la situación. Pero yo no las puedo pegar aquí porque no se miran por ese reflejo de luz. Así que
pues yo me doy la tarea de dibujar algo parecido a la situación. Por ejemplo, este es el martinete, que es la masa de acero. Es la masa de acero y está montada en unos rieles. Montada en unos rieles. El martinete se suelda con algún mecanismo, podría ser un electroimán o algo así. Se suelta y cae 3 metros. Y golpea la viga. Esta es la viga en I, porque miren, su sección transversal tiene una forma de I. Esto lo pueden observar ustedes en las construcciones. Eso se puede usar como viga y como columnas también, ¿verdad? Lo pueden observar. Vigas de este tipo. Viga se le llama viga I, porque la sección transversal tiene esa forma, una forma de I. Bueno, aquí únicamente es una vista de la viga lateral, ¿verdad? Una vista lateral. Entonces aquí está mostrado, el punto 1 es con el martinete o el martillo arriba de los 3 metros. El punto 2 es cuando el martillo alcanzó o cayó 3 metros y golpea a la viga. Y el punto 3 es cuando la viga y el martinete juntos se desplazaron esos 7.4 centímetros que se enterró más la viga. Bueno, me preguntan la rapidez justo antes de que el martillo golpee a la viga. Ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre para el martillo, el peso, la masa por la aceleración debido a la gravedad y la fricción de los rieles, F. Entonces vamos a encontrar el trabajo de la resultante. El trabajo de la resultante, el trabajo total. La resultante es mg peso menos fricción. Peso menos fricción. Vamos a tomar el sentido positivo hacia abajo. Por delta Y, eso serían los 3 metros. Delta Y. Fuerza resultante por desplazamiento. El trabajo total. Eso es 5.700 Joule. Ahora vamos a hacer eso igual al cambio de la energía cinética en esos 3 metros de recorrido. Donde la energía cinética en 1, al inicio, cuando el martillo está arriba, es 0. Y en 2, es 1/2 de la masa por la rapidez en el punto 2 al cuadrado. Y eso es igual al trabajo total por el teorema. El teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces conocemos el trabajo total, podemos despejar la rapidez en ese momento. Justo antes de golpear a la viga. Y eso da 7.55 metros por segundo. Luego me preguntan la fuerza promedio que el martillo hace sobre la viga. Vamos a... aquí sería entonces de la punto 2 al punto 3, 7.4 centímetros que se hunde la viga, pero vamos a suponer que ahí se mueven juntos. El martillo y la viga como si quedara pegado y se mueve y la empuja junto a ella. Claro, es una aproximación. Pero bueno, tenemos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso. Siempre es las fuerzas que actúan sobre el martillo. Tenemos el peso, la fricción, que sigue estando el martillo en los rieles, está la fricción, y esta es la normal, la fuerza que la viga hace al martillo. Entonces, si calculamos esa fuerza que la viga hace al martillo, será exactamente
de la misma magnitud que la fuerza que el martillo hace a la viga, por acción y reacción. Solo que dirección opuesta. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? El trabajo desde 2 hasta 3, donde está actuando el peso, la fricción y esa fuerza normal que la viga hacia el martillo. La fuerza neta, el trabajo de la fuerza neta. Por el desplazamiento, que en este caso le hemos llamado delta, que son esos 7.4 centímetros. Y eso va a ser la energía cinética final, ya cuando después de hundirse 7.4 centímetros, ambos, el martillo y la viga, quedan en reposo. Y la energía cinética en el punto 2, justo antes de que el martillo impacte a la viga, que ya la calculamos. Entonces, como la energía cinética, después cuando los dos cuerpos están en reposo es 0, caso 3 es 0 y delta es 7.4 centímetros. Caso 2 la calculamos antes, un medio de la masa por la rapidez en el punto 2 al cuadrado. Ya la calculamos antes porque calculamos la rapidez. Y aquí conocemos el peso, la fricción y el desplazamiento. Delta. Únicamente no conocemos la normal, la fuerza y la viga hacia el martillo. Entonces vamos a calcular esa fuerza, la fuerza que la viga hacia el martillo, despejando esta expresión. Mg menos F menos K sobre 2 sobre 20. Es un simple despeje algebraico de M. Conocemos K sub 2, delta, conocemos F, la fricción que nos dijeron que eran 60 newtons, y conocemos la masa y la aceleración debida a la gravedad. Bueno, entonces esa fuerza es de 79.000 newtons, 79 kilonewtons. Y la fuerza que el martillo hacia la viga será esa misma fuerza, pero en dirección opuesta. Este ejemplo pues fue todo. Sí. Entonces hemos estudiado los teoremas, el trabajo y la energía cinética. Existe también una magnitud conocida con el nombre de potencia. Y esa es la rapidez con la que se realiza un trabajo. La rapidez con la que una fuerza realiza trabajo. Y se define como el trabajo por unidad de tiempo. La potencia media entonces se define como delta W entre delta T, o sea, el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Allí W es trabajo, W mayúscula es trabajo. Cuando hemos tenido aquí trabajo y peso, el peso lo hemos escrito con W minúscula y trabajo con W mayúscula. Entonces la potencia media es delta W sobre delta T. Y la potencia instantánea, el límite cuando delta T tiende a ser de delta W sobre delta T. Eso es igual a D W de T. La rapidez de cambio del trabajo con respecto del tiempo. Potencia instantánea. Las unidades en el sistema internacional son joules por segundo. A eso se le llama watt. Watt. Y el símbolo es W mayúscula. Watt. Joules por segundo. W mayúscula. Joule también el símbolo es mayúsculo.
Hay otras unidades de potencia, horsepower, es un horsepower 746 watts. También hay pie libra por segundo, un HP decimos a veces. Es bastante utilizado esa unidad de potencia, sobre todo en la especificación de los motores de vehículos, tantos caballos de fuerza, decimos nosotros. Horsepower, dice los gringuitos y los ingleses. Y también hay una unidad de energía, esta sería energía porque es potencia por tiempo, 1 kilowatt hora. Kilowatt hora es energía. 3.6 por 10 a la 6 joules, 3.6 megajoules. Les pongo esta unidad porque nuestro recibo de energía eléctrica viene medido en kilowatt hora. ¿Cuántos kilowatt hora de consumo? Ahí va el costo. Pero esas son unidades de energía. Kilowatt sí es unidad de potencia. Watt. Kilowatts son 1000 watts. Bueno, si escribimos a la potencia media como trabajo por unidad de tiempo, trabajo en un intervalo de tiempo, entre el intervalo de tiempo, F coseno teta por delta X es el trabajo, y delta T el intervalo del tiempo. Si escribimos delta X entre delta T, eso es la rapidez. Y F coseno teta sería la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, como habíamos visto antes. Entonces aquí tendríamos que la potencia media es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por la velocidad media. Delta X entre delta T es velocidad media. Y de nuevo, cuando hacemos que delta T tiende a 0, tenemos la velocidad instantánea. Y este producto, F coseno teta, por velocidad media, lo podemos escribir como F punto velocidad. Aquí, pues, como inicialmente suponemos que el movimiento es rectilíneo y F coseno teta es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Pero si conocemos de F y conocemos la velocidad y no están ambas en la misma dirección, esto que hemos escrito acá, F coseno teta por velocidad media, o rapidez media, porque es la magnitud de la velocidad, lo podemos escribir como F punto U, fuerza, producto escalar entre la fuerza y la velocidad. Ahora, en el caso particular, donde la fuerza y la velocidad están en la misma dirección, escribimos para la potencia el producto de la magnitud de la fuerza por la rapidez. Esa es, pues, velocidad instantánea, rapidez instantánea. La potencia, fuerza por... Casi siempre decimos así, fuerza por velocidad. Pero es su magnitud, la magnitud de la fuerza por la magnitud de la velocidad. Y más rigurosamente es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector velocidad. En cualquier situación. Veamos un ejemplo. Un maratonista de 50 kilogramos sube corriendo las escaleras de una torre de 443 metros de altura. ¿Qué potencia media en watts desarrolla si llega a la azotea en 15 minutos? En kilowatts y en caballos de potencia. Bueno, un maratonista con masa de 50 kilogramos corre subiendo unas escaleras de una torre de 443 metros.
Entonces el maratonista hace trabajo llevando su propio peso hacia arriba. ¿Qué potencia media en watts desarrolla si llega a la azotea en 15 minutos? Bueno, primero vamos a calcular el trabajo que hace en llevar su propio peso hasta la azotea, que sería, bueno, fuerza por desplazamiento. La fuerza es su propio peso. Él tiene que hacer una fuerza igual a su peso, digamos, para que no exista un movimiento acelerado. Entonces, mg es el peso y h es el desplazamiento. mg sería 50 por 9.8 y h sería 443 metros. Eso va a dar 217 por 10 a la 5 joules. Ese es el trabajo hecho. Pero si lo hace en 15 minutos, la potencia desarrollada es el trabajo dividido entre el intervalo de tiempo. 15 minutos son 900 segundos. Entonces eso sería 241 watts. 241 watts. En kilowatts, eso sería dividir esto entre 1000.241 kilowatts. Y lo podemos expresar en caballos de potencia, dice ahí, HP, decimos a veces nosotros. Y si aplicamos ese factor de conversión que le mostré antes, eso sería en 0.323 HP. Y también podríamos calcular la potencia con la magnitud de la fuerza por la velocidad media, por la rapidez media. La fuerza es el peso y la velocidad media delta X entre delta T, como un cálculo directo. Aquí tendríamos 50 por 9.8 por delta X entre delta T es 0.492, 241 watts, el mismo resultado. El mismo resultado. Bueno, voy a parar la grabación para que pasemos al espacio de preguntas.